Revelados. 3. Macabros relatos de vecinos siniestros que cambiaron vidas para siempre. La vida diaria de José siempre había sido un esfuerzo constante, pero ahora el aire de su vecindario le sobraba algo más que problemas comunes. Mientras el sol caía, las sombras se alargaban y cobraban vida. Una figura apareció en la esquina, una mujer de aspecto desaliñado, que murmuraba, como si hablara con las sombras. Doña Rosa, la madre solitaria, parecía más una aparición de pesadilla que una vecina. Su risa, a veces desgarradora, se mezclaba con el murmullo del viento y se colaba en los sueños de los niños, mientras las noches tranquilas se tornaban en alucinantes vigilias. José, en su corazón, ya intuía que esta vida pacífica estaba por desmoronarse, y eso era solo el principio. Cada mañana, al salir para el trabajo, don Anselmo lo observaba desde su ventana, sonriendo de una manera escalofriante. Era el tipo de sonrisa que remueve el estómago. La inquietud en el aire era palpable. Esa profunda incomodidad se acentuaba con el silencio que rodeaba la casa de los Morales, quienes desaparecían cada noche, dejando su hogar sumido en una calma ominosa. ¿Qué sucedía en ese lugar? Una noche, tras una exhaustiva jornada de trabajo, el mundo de José estalló en horror. Al regresar a casa, un llanto desgarrador lo detuvo en seco. Provenía de la casa de los Morales. La inquietud se apoderó de él, y como un resorte, se acercó a la ventana. La puerta, cuando la golpeó, respondió solo con un eco sordo. Su corazón latía con fuerza. Llamó a la policía, pero sabía que en ese barrio la corrupción tenía más poder que el miedo. La sensación de vulnerabilidad lo consumía. Esa noche, el llanto lo atormentó. Las sombras danzaban en su mente, mientras la oscuridad traía consigo misterios que no podía ignorar. Los días pasaron, y las desapariciones resonaban en cada rincón del barrio. Impulsado por un instinto protector, decidió investigar. Observaba de esquina a esquina a doña Rosa, cuya risa perturbadora parecía encajar en un ritual oscuro, y a don Anselmo, que con su mirada penetrante lo hacía sentir como si su alma fuera arrancada. José se enteró de que varios niños habían desaparecido en su vecindario, generando un hilo de terror que unía a los residentes, aunque muchos preferían hacerse los desentendidos. Miedo, desesperación y un entorno amenazante lo llevaban al borde. Luego, un día, mientras intentaba sacar a su familia de allí, un grupo de niños apareció de la nada, descalzos y con miradas vacías, que parecían atravesar la realidad. La verdad le golpeó en el pecho. Las desapariciones eran la sangre que regaba las calles de su comunidad, y la madre del lado, su vecina, era parte de un oscuro entramado que acechaba en las sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las revelaciones fueron escalofriantes, y José sabía que el peligro acechaba cada vez más cerca. Sentía cada paso como un eco de advertencia, y una pregunta lo atormentaba. ¿En quién podía confiar realmente cuando el horror estaba más cerca de lo que imaginaba? Cuando una figura oscura emergió de la penumbra una noche y lo encaró, José supo que había cruzado una línea sin retorno. ¿Lograría proteger a su familia de la oscuridad que se había apoderado de su vida? La respuesta
Estaba atrapada en la neblina de unos ojos que brillaban con malevolencia, llevándolo a un destino tenebroso que nunca había imaginado. El corazón de José retumbaba en su pecho como un tambor de guerra, y la figura oscura que lo encaraba absorbía la luz a su alrededor. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma lo estuviera aplastando. La silueta se mantuvo pendiente, con una mirada intensa y penetrante que parecía escudriñarlo, como si pudiera ver cada uno de sus secretos más oscuros. —¿Qué quieres? —logró articular José, aunque su voz salió temblorosa, casi como un susurro. La figura no respondió, solo extendió su mano hacia él. Sus dedos eran largos y delgados, casi como raíces que emergían de la tierra. En ese momento, un escalofrío helado recorrió la espalda de José. Él sabía que esa presencia no era un mero vecino, era un transmisor del terror, un heraldador de algo mucho más profundo y peligroso. Sin saber qué otra cosa hacer, José retrocedió, pero mientras lo hacía, su mente corría, intentando conectar los puntos. Recordó las risas perturbadoras de Doña Rosa, aquellas miradas vacías de los niños descalzos. El miedo se transformaba en una angustia apremiante. Era esa figura una de las sombras, un eco del horror que había estado acechando su vecindario. De pronto, un estallido de risa resonó en la noche. Era ella, Doña Rosa, acurrucada en su porche, como si nada sucediera. La risa era una mezcla de alegría macabra y desolación. José sintió que su estómago se retorcía ante el sonido. Era como si supiera que él estaba al borde del abismo y se regocijara en ello. La oscuridad parecía acercarse más y el aire se tornó frío. —¡José! —gritó su esposa desde la ventana. Su voz, impregnada de preocupación, le hizo volver en sí. —¿Estás bien? Él sintió que la figura se desvanecía, mientras su entorno volvía a cobrar forma. La tensión cortante se mantuvo en el aire mientras él intentaba recuperar la compostura, sin poder darle una respuesta clara a su esposa. Corrió hacia la casa y cerró la puerta con un golpe sordo. Dentro el ambiente era tenso. Sus hijos dormían tranquilamente, ajenos a la oscuridad que los rodeaba. José sabía que no podía dejarles caer en ese enemigo insidioso que parecía acechar las puertas del hogar. Las imágenes se agolpaban en su mente. Los niños, la figura, la risa macabra. Un cúmulo de sentidos abrumadores lo invadía, cada uno más aterrador que el anterior. Esa noche, mientras la familia se acurrucaba en la sala, José decidió que no podía permitir que esta pesadilla continuara. No podía ser solo un simple testigo. Debía actuar. En la penumbra, tomó su teléfono y comenzó a buscar información, historias de desaparecidos, rumores oscuros sobre la comunidad, cualquier dato que pudiera servirle. Su corazón se detuvo bruscamente cuando encontró un foro anónimo lleno de relatos escalofriantes. Los niños desaparecen en noches sin luna, decía uno, y nunca regresan a casa. Un sudor frío recorrió su frente. ¿Qué había pasado en su vecindario? La desesperación lo llevó a una conclusión aterradora. Debía hacer un pacto con sus vecinos. Necesitaba comprobar si otros habían sentido lo que él, si otros habían sido víctimas del mismo horror. De repente, un ruido atronador resonó afuera. Una voz lejana, una canción siniestra, se arrastraba en las sombras. Sin poder contenerse, se asomó por la ventana. Su corazón se hundió al ver a un grupo de figuras uniformadas en la emboscada de la noche, con luciérnagas danzando a su alrededor. Los otros vecinos se habían reunido en el parque. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras, y en sus manos llevaban antorchas, como si estuvieran a punto de realizar un ritual.
José sintió cómo la adrenalina lo invadía. ¿Era su vecindario un verdadero nido de oscuridad? La pregunta le quemaba en la mente. Para proteger a su familia, debía infiltrarse y descubrir la verdad detrás de aquella fachada. Sin embargo, había otro sentimiento constante. El terror le recordaba que tal vez ya era demasiado tarde. El grupo del parque se dispersó y una sombra se acercó a su casa. Sin pensarlo, José decidió salir. El miedo lo empujaba, pero sabía que solo enfrentando esos horrores podría mantener a su familia a salvo. Dio un paso hacia la oscuridad, y la figura que había encarado antes apareció de nuevo, esta vez disparando una risa retorcida. ¿Qué nuevo misterio acechaba en la penumbra? ¿Sería capaz de revelarlo antes de que las sombras lo consumieran a él y a su familia? José sintió que su corazón se detenía al oír esa risa retorcida. Era un sonido que parecía provenir del mismo infierno, una burla del terror que lo acechaba. No se atrevió a dar un paso atrás. La figura se mantenía inmóvil, observándolo con una intensidad que le helaba la sangre. «¡Sal de aquí!», gritó, pero sus palabras resonaron en la nada. El silencio que siguió era opresivo, como si la misma noche se censurara ante su valor. Decidido, se adentró en la oscuridad. La figura estaba más cerca de lo que imaginaba, los dedos largos y delgados, estirándose hacia él, como si quisieran enredarlo. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de un abismo aterrador, pero el pensamiento de su familia lo empujaba adelante. Tenía que saber qué sucedía realmente. Al llegar al parque, el olor a tierra húmeda y ceniza lo envolvió. Las antorchas que antes iluminaban el lugar ahora estaban apagadas, pero no estaba solo. Las figuras encapuchadas lo rodeaban. Sus murmullos formaban un coro extraño, un lenguaje desconocido que resonaba en su mente, tocando cuerdas de terror profundo. José escuchó una voz surgir de entre las sombras. Aquella voz era familiar. Era su esposa. Con un grito ahogado, se dio la vuelta y vio a Cristina, con los ojos desorbitados, como si hubiera contemplado algo aterrador. Estaba ahí, pero a la vez parecía estar a miles de kilómetros de distancia, atrapada en una red de miedo. «¡Cristina! ¿Qué estás haciendo aquí?», clamó él, mientras intentaba salir de la formación de figuras que poco a poco comenzaban a acercarse hacia ellos. «José, debemos irnos. Ellos saben quiénes somos». Ella tartamudeó, su voz llena de pánico, sus manos temblando al apresarle el brazo. «No deberías haber venido». Los vecinos comenzaron a murmurar, y todo el grupo se giró como si hubieran estado en espera de su llegada. La figura oscura que José había visto antes se hizo más palpable, una sombra entre las sombras. Con cada latido de su corazón, la tensión incrementaba. Un hombre del grupo avanzó, y cuando se acercó a la luz de una antorcha moribunda, el rostro se hizo visible. Era el padre de uno de los niños desaparecidos, su mirada perdida y vacía. «Él está con nosotros», murmuró, señalando a la figura oscura que se acercaba inexorablemente. «Vino a buscarte. No puedes escapar de lo que has ignorado». José retrocedió, pero Cristina lo sostuvo aún más fuerte. «No lo permitas, José», suplicó. «No te dejes envolver por su mentira». La figura extendió la mano hacia José nuevamente. Era como un recuerdo, un eco de su pasado que prometía respuestas, aunque a un alto precio. El miedo y la desesperación lo llenaban, y en su mente se desataban recuerdos de nuevas risas infantiles, mezcladas con los gritos de guerra de su propia alma. «¡Quiero respuestas!», gritó, sintiendo que el entorno giraba a su alrededor. «¡Quiero salvar a mis hijos!». Y en su grito, en su desesperación, la figura se detuvo. Las miradas de los vecinos se volvieron hacia él,
y una calma inquietante se apoderó del lugar. La sombra sonrió, destilando una oscuridad que parecía fluir en el aire. ¿Qué estás dispuesto a perder para encontrar la verdad, José? La risa siniestra resonó de nuevo, desvaneciéndose en el viento. Justo cuando la tensión alcanzó su pico, una explosión de luces interrumpió la oscuridad. Varias figuras aparecieron, solas pero firmes, empujando a José y Cristina hacia el centro del parque, como si protegieran algo valioso. «No les dejéis llevarse a los niños», gritó una de las figuras, que José pronto reconoció como su vecino, el señor Martínez, un hombre al que nunca había prestado atención, pero que ahora era crucial, mientras la figura oscura parecía amenazar con consumirlos. La pregunta quedó en el aire. ¿De verdad había escapado del peligro? ¿O solo estaba comenzando a tocar la superficie de un horror aún más profundo, con el eco de la risa aún retumbando en sus oídos? José supo que el verdadero reto apenas comenzaba. El viento aullaba como un lobo perdido en la noche, llevando consigo ecos de antiguos lamentos. José se sintió atrapado entre el temor y la determinación, sintiendo el sudor frío correr por su frente, mientras las figuras encapuchadas comenzaban a moverse. Sus rostros no eran más que sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. El horror que lo rodeaba era palpable, como una niebla densa que quería tragárselo. «¡José! ¡Mira! Ellos han hecho esto durante años», gritó el señor Martínez, su voz rasposa, rasgando la atmósfera tensa. «No podemos perder más. Ellos están buscando qué ofrecerán a cambio de la verdad». Ante sus palabras, el grupo de vecinos se tensó. Las figuras llevaban consigo un aire de conspiración que les confería un poder amenazador. José contempló a su esposa, su rostro pálido y lleno de miedo, y comprendió que el precio podría ser mucho más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. «¿Qué intentan hacer?», cuestionó, su voz entrecortada. «¿Qué verdad se oculta aquí?». Las sombras se interrumpieron en su danza macabra. Uno de los encapuchados dio un paso al frente. «La verdad es un sacrificio, José. Alguien debe pagar por lo que se ha hecho, o perder a los que amas». Todo el parque pareció retumbar con su declaración, como si el suelo temblara. Los murmullos revitalizaron la tensión, aunque un brillo extraño iluminaba en la mirada del encapuchado. Era como si disfrutaran del miedo que sembraban en el corazón del hombre. José sintió el aire volverse denso, como si las palabras estuvieran cargadas de una electricidad perturbadora. La figura que había visto antes se acercaba. Cada paso, un recordatorio escalofriante de que se acercaba el momento de la decisión. «¡No!», exclamó Cristina. «No pueden hacer esto. No hay que ceder a sus demandas». José sintió un impulso, un deseo oscuro, que lo invitaba a dar un paso adelante. «¿Qué vamos a perder?», pensó, mientras la figura se detenía a unos pasos, extendiendo su mano temblorosa nuevamente. «¡Los niños!», gritó una mujer del grupo, su voz quebrada. «Tienen que, por favor, no pueden llevarse a nuestros niños. Solo queremos que se queden a salvo». Había un sentido de desesperación que resonaba por el parque, un eco de angustia compartida que abrumaba a todos. Lo que piden, lo que entregan los otros, no es algo que puedas devolver, dijo el padre del niño desaparecido, su rostro cubierto de cicatrices emocionales. «Lo he visto, lo he vivido. Si cedes, puede que nunca vuelvas a ver a los que amas, o podrías perderte a ti mismo en el camino». José sintió que su corazón latía con furia. De repente, la oscuridad que lo rodeaba se volvió más palpable, como si la noche tuviera su propia conciencia. Eran momentos perdidos, fragmentos de su vida, en cada rincón del parque.
Y cada paso de la figura era un recordatorio de que la locura podía estar más cerca de lo que pensaba. Mientras las luces parpadeaban, la risa ominosa volvió a sonar, resonando en su mente, y José sintió que el tiempo se desvanecía con cada segundo que pasaba en esa arena de pesadilla. «Elige, José», gritó Cristina, su mano apretando la de él, temblando como el eco de un próximo desfallecimiento. «No dejes que decidan por ti». Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, José miró hacia la figura oscura que todavía los observaba. Su rostro oculto tras las sombras. Era cierto. Pronto tendría que decidir lo que estaba dispuesto a perder, por la verdad y para salvar a los suyos. Justo cuando el silencio se volvió insoportable, una explosión de risa resonó con fuerza, desatando un grito inhumano de la figura. «¿Qué es más valioso para ti, José? ¿La verdad o tu familia?» Y así, mientras el parque se sumía en una penumbra aún más profunda, José comprendió que la batalla no había hecho más que comenzar, pero en el fondo, una pregunta se apoderaba de su mente. ¿Podría salvar a su familia sin sacrificar su propia alma? La respiración se le cortó cuando la sombra se acercó aún más, y un frío mortal lo envolvió, mientras una de las antorchas parpadeaba detrás de él. La figura oscura sonrió, y en ese instante todo se volvió confuso. La línea entre el bien y el mal comenzó a desdibujarse. ¿De verdad podría ganar en esta apuesta desesperada? El aire se volvió más frío, casi helado, y una niebla oscura comenzó a envolver el parque, ocultando las siluetas amenazantes que seguían acechando en la distancia. José sintió cómo su mente se llenaba de imágenes aterradoras, de su familia siendo llevada por las sombras. Su corazón golpeaba con fuerza, como una alarma que no podía ignorar. «Todo esto es un juego, una cruel broma», murmuró el señor Martínez, su voz temblando. «Pero no somos los únicos aquí. Ellos quieren algo más. Quieren ver cuánto estamos dispuestos a sufrir». Cristina apretó la mano de José con tal fuerza que casi le dolía. Eran un solo cuerpo, una unidad frágil, enfrentando la oscuridad a su alrededor. José podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que iba creciendo en el pecho de todos. Un murmullo serpenteante se desató entre los vecinos. La ansiedad empezó a traducirse en murmullos de desesperación. «No podemos hacer nada», dijo otra mujer, su voz temblorosa. «Hemos intentado detenerlos antes, pero siempre regresan más poderosos». Las figuras encapuchadas ajustaron sus movimientos, como sombras danzantes, bajo la luz de la luna. Era como si respiraran pesariamente, alimentándose de ese miedo crudo. José tropezó un poco, sintiendo que la presión aumentaba mientras una sensación de asfixia lo envolvía. «No podemos dejar que tomen a nuestros niños. No podemos permitirlo», gritó el padre del niño desaparecido, y sus palabras resonaron como un eco de locura en el silencio tenso de la noche. Pero algo en su tono había cambiado, y la desesperación se había transformado en furia. Alzando la vista, José se dio cuenta de que las sombras comenzaban a acercarse más a ellos, su risa macabra resplandeciendo en la noche como un eco distante. «El sacrificio debe hacerse esta noche. No hay forma de evitarlo», dijo uno de los encapuchados, su voz fría como el acero. «El precio se paga con la sangre». «¿Qué quieres de nosotros?», exigió Cristina, desafiando la oscuridad, aunque su voz era un hilo de temor. Pero en su mirada chisporroteaba un destello de desafío, una luz tenue que buscaba clavar una estaca en la niebla. José sintió cómo esa chispa ardía en su interior, empujando el terror hacia un rincón lejano. Nadie escapa de lo que está escrito, le guste o no,
Se escuchó de nuevo el encapuchado, ahora más cerca. Su figura se hacía más tangible. Sus ojos ardían como brasas en la noche. Pero aún hay oportunidades. Alguien aquí desea salir, no de este lugar, sino de este destino maldito. José sintió que el temblor de su cuerpo no era solo por el frío, sino por un deseo profundo que comenzaba a gestarse en su interior. Sería capaz de enfrentarse a esas sombras. Podría convertirse en lo que tanto temía para salvar a su familia. La risa regresó, así como el eco de sus pensamientos confusos. Solo un sacrificio puede liberarte. Volvió a sonar. Pero, ¿qué estarás dispuesto a perder? Mientras el grupo se dividía entre gritos de pánico y silenciosos susurros de resignación, la figura encapuchada avanzó todavía más, acercándose a José, su aliento helado acariciando su rostro. Un silencio aterrador envolvió el parque, y justo en medio de la oscuridad, José estaba a punto de hacer una elección que marcaría su destino y el de su familia. Y en ese clímax de incertidumbre, una grieta de luz se abrió de repente, iluminando el oscuro rostro del encapuchado. No desesperes, José. La verdad está al alcance. Todo depende de tu elección. ¿Qué has hecho, José?, murmuró Cristina, y su mirada se volvió una mezcla de horror y esperanza. Solo un instante quedó, y la decisión pesaba sobre sus hombros. En la penumbra, una sombra de posibilidades se movió, y José comprendió que lo que estaba a punto de decidir podría cambiar sus vidas para siempre. Sin embargo, la pregunta permanecía: ¿pagará el precio correcto o cavará su propia perdición? La risa de las sombras resonó en la oscuridad, un sonido que retumbaba como un eco lejano, como si se burlaran de ellos. José pudo sentir cómo el aire se hacía más denso, casi como si la niebla decidiera tomar forma. Su mente se llenaba de imágenes de su familia llorando, y esa visión lo empujó hacia una resolución. «¡Basta!», gritó, su voz sobresaliendo entre los murmullos de pánico. «No permitiré que se los lleven». El desafío vibró en el ambiente. Un rayo de luz en medio de la tenebrosa neblina. El encapuchado dejó escapar una risa burlona. «¿Y qué harás? ¿Qué tienes para ofrecer? No hay nada en ti que pueda desafiar nuestro poder». Las sombras empezaron a acercarse, danzando alrededor de él como un torbellino oscuro, y José sintió que su decisión se quebraba por un instante. ¿Acaso era solo un hombre frente a esas criaturas precisas y antiguas? Cristina tocó su brazo, regresándolo a la realidad. «José, debemos actuar antes de que sea tarde». Sus ojos brillaban con un destello de valentía, pero el miedo en su voz ocupaba el espacio que antes había reservado para la esperanza. Las sombras comenzaron a murmurar entre ellas. Se sentía la tensión. Algo importante estaba a punto de suceder. «Solo uno será elegido esta noche», dijeron al unísono. «El sacrificio está en sus manos». José apretó la mano de Cristina, tratando de encontrar fuerzas en ella. «No permitiré que esto nos derrote», dijo, temblando, pero decidido. «¿Sacrificio? ¿De qué hablas?», exigió José, sacando fuerzas de donde no las había. «No se llevarán a nadie. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia». Su voz se alzó, resonando con un fervor que casi lo sorprendía a él mismo. «¿Y qué harás? La vida de uno por los otros», susurró el encapuchado, acercándose aún más. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro, como un abismo que devoraba todo a su alrededor. «Es una decisión que debes tomar, pero no olvides lo que puedes perder». El tiempo se detuvo en ese instante. La niebla pareció congelarse. Una imagen se formó en la mente de José. Su hijo y su hija, riendo bajo el sol del parque.
jugando sin preocupaciones, ajenos a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Se preguntó si estaban a salvo, si podían sentir el frío de la niebla, o si las sombras ya los estaban acechando. ¿Y si el sacrificio no salva a nadie?, preguntó Cristina, su voz débil. ¿Y si estoy dispuesta a dejarlo todo? Las dudas emergieron como serpientes en sus corazones, llenando el aire con una toxicidad insoportable. Una vida por muchas en el futuro. Ese es el trato. Cernió nuevamente el encapuchado, su voz baja y seductora. La salvación de tus hijos. Tendrás el poder de decidir quién será el elegido. La decisión pesaba como una losa en el pecho de José. Sabía que no podía fallar, que debía actuar, pero el costo era alto. ¿Qué quisieras a cambio?, preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Tu voluntad, tu deseo de protegerlos, y quizás algo más. La respuesta del encapuchado sonó melódica, casi cruelmente tentadora. El murmullo de los vecinos se elevó, en un crescendo de incertidumbre y desesperación que llenó el parque. Cuerpos confundidos, con rostros demacrados, almas empujadas al abismo de la elección. La bruma continuaba acercándose, y el encapuchado sonrió, confiado, como si esperara ansiosamente la respuesta de José. Con una resolución creciente, José se vio obligado a decidir entre renunciar a su propia libertad o arriesgarlo todo por las vidas que amaba. En su mente daba vueltas el eco de la risa oscura, que ya no sonaba tan remota. Era el momento de elegir. Pero justo cuando abrió la boca para responder, un grito desgarrador rompió el silencio ensordecedor, y otra figura, deshecha por el miedo, se lanzó al centro de la niebla. «¡No lo hagas, José!», gritó alguien del fondo. «¡Es una trampa!». La neblina pareció encresparse alrededor de ellos, como tomando vida, y los rostros de los vecinos se torcieron en horror. ¿Qué significado tenía eso? Todos miraron a José, y el encapuchado se volvió hacia él, su sonrisa más amplia que nunca. «Ya no puedes dar marcha atrás», murmuró con voz suave, mientras la oscuridad empezaba a cerrarse. Sin opciones a la vista, el terror y la confusión inundaban el aire. «¿Qué harás ahora, José?». La necesidad de elegir se apretaba como un grillete alrededor de su corazón. En la penumbra, la sombra de un nuevo terror comenzaba a formarse. Una elección inminente que podía llevarlos al abismo. Pero ¿qué pasaría si la verdadera perdición residía no en la elección que hacía, sino en lo que vendría después? José sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su mente se nublaba con imágenes de su familia, de sus hijos que corrían alegres, ajenos al horror que los rodeaba. Esa visión lo mantenía anclado, pero la advertencia del extraño había sido clara. Todo esto era una trampa. Tan rápido como fue el destello de coraje, sentía que se desvanecía, como la luz en la niebla. Los murmullos de los vecinos subieron de tono, llenos de miedo y desesperación. Las sombras, ahora más gruesas, parecían alimentarse de sus emociones, creciendo y retorciéndose como serpientes, en busca de su presa. «No es solo tu decisión, José. No te dejes engañar», clamó la figura que se había lanzado hacia él, desesperada. Pero en la penumbra, su rostro era indistinguible. El encapuchado se rió, su voz resonando como un eco gélido. «¿Viste? La duda ya se interpone entre tú y tu familia. ¿Qué pasará si eliges mal? Los perderás para siempre». José apretó los dientes, luchando contra el pánico creciente que amenazaba con arrastrarlo al abismo. «No voy a permitir que me manipules», logró gritar, incluso mientras su corazón latía con furia y miedo. «Haré lo que sea necesario. Entonces, decide». El encapuchado extendió sus manos,
como si invitara a José a unirse a un juego macabro. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Tu libertad o la de ellos? Las sombras se acercaron aún más, envolviendo a todos en un manto de desesperación. Cristina lo miraba con temor, pero también con un destello de esperanza. José, yo puedo ser la que se ofrezca. Sus palabras cortaron la niebla, un acto de valentía que resonó en el corazón de todos. No. La palabra brotó de sus labios, cargada de una fuerza inesperada. No es tu decisión, Cristina. No te voy a dejar. En ese momento, un grito desgarrador interrumpió su discusión. Era el familiar de alguien, uno de los vecinos, que estaba siendo arrastrado hacia la oscuridad por las sombras. Su rostro, un cúmulo de terror, despertó a todos de la hipnosis. ¡Ayuda! ¡No! ¡Por favor, no! Las súplicas retumbaban en el aire, pero las sombras fueron implacables, tragándose la luz y la esperanza. El encapuchado observaba con deleite. Uno debe caer. Uno debe sacrificar su libertad. ¿Qué prefieres, José? El dilema aplastante hizo que el aire se volviera pesado. Si una vida puede salvar a muchas, ¿es incorrecto elegir? Se preguntó. Sus pensamientos giraban con intensidad, mientras el miedo lo acechaba. Un monstruo en la oscuridad. ¿Qué tal si el sacrificio no funciona? Preguntó Cristina, su voz casi un susurro. ¿Y si solo estamos jugando con sus reglas? Solo hay una forma de saberlo, respondió el encapuchado, acercándose a ellos con pasos lentos. El sonido de su túnica rozando el suelo resonaba como chasquidos en un ataúd. Lo que elijas, nunca podrás volver atrás. ¡José! Gritó el vecino, mientras era absorbido por la penumbra. Cada palabra era como una lanza que penetraba en el corazón del grupo. La desesperación crecía en forma de gritos ahogados. Las sombras danzaban más rápido, zumbando en torno a ellos, llenando el aire con una furia palpable, como si estuvieran ansiosas por envolver a la próxima víctima. «Elige ahora», siseó el encapuchado, su mirada fija en José, el fuego oscuro brillando en sus ojos. José sentía que su mente ardía. El horror a su alrededor les decía a todos que el tiempo se acababa. Pero entonces, un destello de luz, un rayo que atravesó la niebla, unos pasos. Alguien venía. «¡No están solos!», gritó otra voz férrea, cortando el aire como un cuchillo. Un nuevo jugador en este macabro juego. Las sombras se detuvieron, como si algo o alguien las estuviera conteniendo. El silencio pesaba. José estaba perdido, entre la posibilidad de un sacrificio inminente y la llegada de un nuevo misterio. ¿Sería un aliado o un nuevo enemigo? El encapuchado giró lentamente hacia la fuente de la voz. ¿Te atreves a interrumpir lo inevitable? La tensión se palpaba, y todos contuvieron la respiración. La resolución de José se tambaleaba entre el temor y la esperanza, mientras las sombras disminuían un poco, como esperando la siguiente jugada. La niebla susurraba, y la noche oscura parecía respirar. La decisión estaba lejos de ser clara, y el nuevo participante en la escena podría cambiar todo. «¿Quién eres?», murmuró José, mientras todos aguardaban la respuesta, nerviosamente. La incertidumbre colgaba en el aire, cargada de presagios, sobre lo que podría desatarse en su búsqueda de salvación. La noche apenas comenzaba. La figura que había interrumpido avanzaba, desenredándose lentamente de la bruma que cubría el lugar. Era una mujer. Su cabello largo y desaliñado caía sobre sus hombros como serpientes oscuras. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que hacía temblar a aquellos que se atrevían a cruzar su mirada. «No importa lo que digan, niño», empezó. Su voz era como un eco distante. «Hay cosas peores que la oscuridad, y tú eres parte de todo esto».
José sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer no era una simple espectadora. Algo en su presencia parecía desafiar las sombras. La luz que la rodeaba era tenue, pero bastaba para envalentonar a los más débiles. Los murmullos entre los vecinos comenzaron nuevamente. ¿Sabes lo que te espera si no decides?, preguntó el encapuchado. Su tono ahora tenía un matiz de nerviosismo, como si la aparición de la mujer lo incomodara. Mejor que nadie, respondió ella, avanzando hacia él con paso firme. Y estoy aquí para decirle a todos que hay otras formas de enfrentarse a este terror. No deben entregarse al miedo. José la observó. Su corazón latía con fuerza. ¿Tú puedes ayudarme?, inquirió, incapaz de contener la urgencia en su voz. Puedo ofrecerte una opción, una verdad fuera de los engaños, contestó, sin apartar la mirada. Pero debes estar preparado para lo que signifique eso. Las sombras no se rinden fácilmente. Cristina dio un paso adelante. ¿Y si no es verdad? ¿Y si te estás uniendo al encapuchado en un truco más? La mujer sonrió, un gesto que no llegó a tocar sus ojos. La duda es tu peor enemigo aquí, dijo, y las sombras parecieron vibrar a su alrededor, como si la estuvieran escuchando. Pero yo he visto lo que eres capaz, lo que estás dispuesto a sacrificar y lo que verdaderamente quieres proteger. Las palabras resonaron en José como un aviso, y el miedo se mezcló con un nuevo brillo de esperanza. ¿Cuál es la verdad que ofreces? Un pacto, explicó la mujer con voz firme, pero suave. Un acuerdo que irá más allá de lo evidente. Pero requieres valor y la voluntad de aceptar lo que vendrá. El encapuchado la interrumpió, su risa resonando como un eco lejano. Pactos no sirven aquí. La única elección válida es aquella que te hace perder. Tú, José, ¿qué vas a elegir? El aire se espesó con la tensión del momento, y las sombras comenzaron a moverse nuevamente, apresurándose, como si el tiempo se estuviera agotando. El vecino que había sido tragado por la oscuridad parecía estar asomando de nuevo, tan pálido como una hoja muerta, estirando su mano en busca de ayuda. ¡José!, clamó, y su desesperación desgarró el corazón de todos. «Elige. No dejes que me lleven». «No puedo», gritó José, el pánico apoderándose de su ser. Las voces se entrelazaban, confundiéndolo, mientras el encapuchado se reía de su angustia. «No quiero perder a nadie más». El tiempo se detuvo en un instante, y todos sintieron que la oscuridad los envolvía nuevamente. Sin embargo, la mujer avanzó, enfrentando las sombras. No te dejes cegar por el terror, José. La luz siempre encuentra su camino. Solo debes buscarla. Con esas palabras, la niebla del lugar pareció abrirse, revelando un camino que había permanecido oculto. Pero lo que había detrás de esa ruta estaba cubierto de sombras aún más densas. Un mar de incertidumbre que amenazaba con tragarlos a todos. José miró a Cristina, luego al grupo, y nuevamente a la mujer. ¿Es esto parte de tu verdad? ¿Este camino? Es el único que puede llevarte donde necesitas ir. Respondió ella, firme. Las sombras comenzaron a palpitar con fuerza, y el encapuchado soltó un grito de furia. «No puedes irte. No puedes escapar de lo que eres». José sintió un malestar creciente en su pecho. «No sé si puedo confiar en ti». Pero entonces recordó a sus hijos, la felicidad en sus rostros. La mujer se asomó de manera decidida, como si pudiera leer sus pensamientos. «Debes decidir, José. No te dejes atrapar por ellos». Y en ese momento, el destino de todos pendía de un hilo en el eco de la noche. Sin más tiempo que perder, José dio un paso hacia la mujer. Pero justo cuando su determinación comenzaba a afianzarse, una risa cínica cortó el aire.
y las sombras se acercaron con furia, como una tormenta que amenaza con desatarse. Esto apenas comienza, susurró el encapuchado. Y tú, José, serás el que tendrá que pagar el precio. La atmósfera se volvió irrespirable, y con el corazón latiendo como un tambor, sintió que la elección estaba cerca. ¿Sería suficiente enfrentar a las sombras con la verdad de la mujer? ¿O el precio que tendría que pagar sería demasiado alto? La noche aún guardaba muchos secretos sin desvelar. Las sombras se alzaron como un muro infranqueable, dispuestas a devorar cualquier atisbo de luz que quedara en la noche. José sintió cómo la oscuridad lo rodeaba, apretando su pecho con fuerza. La mujer a su lado mantenía su mirada fiera, pero algo en su expresión revelaba angustia. Estas no eran solo sombras, eran sus miedos y secretos, cobrando forma. «Elige, José», retumbó la voz del encapuchado, un eco distorsionado que se entrelazaba con el viento. ¿Harás un pacto con la bruja o te dejarás consumir por la oscuridad? No tengo tiempo para dudar, murmuró, y su respuesta llenó el aire con el peso de una decisión inminente. Sabía que cada ángulo, cada recoveco del lugar, lo observaba con ojos invisibles, esperando que un paso en falso lo condenara. La figura de la mujer se agachó, tocando el suelo frío. Debes recordar lo que verdaderamente amas. Es tu escudo contra lo que acecha. José se estremeció ante la idea de perder a sus hijos. ¿Sería eso suficiente? Amor contra esa oscuridad. Su voz se quebró, y el temor se entrelazaba en sus palabras, temblando como hojas al viento. Es más que suficiente, pero solo si eres capaz de resistir el precio que te ofrezco, dijo ella, y su mano alzó una mueca de poder antiguo. Pero mi ayuda no viene sin sacrificios. Tienes la voluntad para enfrentar el horror. Más allá de ellos, la figura del vecino desaparecido continuaba estirando su mano, cada vez más pálida, cada vez más desesperada. «José, no hizo falta. No te dejes engañar por ella». Su voz se distorsionó, transformándose en un susurro agonizante. La decisión pesaba en sus hombros como una losa, y José sintió que caía al abismo del miedo. «Si me quedo aquí, todos estamos condenados. ¿Es esta la elección?». La mujer asintió, despojando su mirada de aquel aire de misterio. «Sí, y tú decidirás el destino de todos. Pero el amor debe ser inquebrantable. No puedo perder a nadie más». Fue un grito desgarrador que escapó de sus labios, clamando a la noche con desesperación. La risa del encapuchado resonó como un trueno. «Entonces, el terror se apoderará de ti. No tengas ilusión de libertad». Fue entonces que la mujer se deslizó más cerca de él, susurrando. «No dejes que sus palabras te atrapen. Solo tú puedes romper el ciclo. Tienes que avanzar. Encuentra el valor, José». La oscuridad pareció encoger aún más el espacio, y todo a su alrededor se oscureció a medida que las sombras se retorcían y gritaban. José se aferró a esta nueva esperanza, a esta chispa de luz que ardía en su interior. «Puedo regresar si elijo luchar». «Siempre podrás regresar hacia el amor», respondió ella, su voz rozando su oído, como un eco de antiguas promesas. «Pero si escoges no escuchar aquí, puede que jamás encuentres la salida». Con el miedo como testigo, José miró hacia el camino despejado que la mujer había señalado. Un paso, luego otro. Todas las miradas se volvían hacia él, expectantes y ansiosas. De pronto, la oscuridad emitió un rugido de protestas, y el vecino desaparecido se ahogó en la niebla, mientras el encapuchado levantaba ambos brazos, envuelto en un manto de desesperación maníaca. «Este no es el final. Esto solo ha comenzado. Tus decisiones tendrán consecuencias horrendas. José»,
Con cada latido de su corazón resonando como un tambor, dio el primer paso hacia el camino revelado. «Haré lo que sea necesario», murmuró, apretando los dientes, mientras las sombras gritaban enojadas a su alrededor. Distintas formas emergiendo de la neblina, pero algo más se movió en la oscuridad, algo que no había visto venir. Una nueva amenaza acechaba en el horizonte, esperando a que diera el siguiente paso. Las paredes parecieron cerrar la distancia entre él y el encapuchado, lo que pronosticaba un clímax que sacudiría los cimientos de su realidad. José. Un murmullo en el viento, un llamado, pero esta vez no parecía la voz de su vecino, sino algo más oscuro, más antiguo, y en ese instante, la elección que estaba a punto de tomar sería suficiente para enfrentar el verdadero horror que se cernía sobre ellos. La noche, aún sedienta de secretos, aguardaba un final que prometía dejar a todos temblando. El eco de esa última advertencia resonó con fuerza. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para recuperar lo que amas? José avanzó con pasos temerosos hacia el camino revelado. Las sombras acechaban, pero el amor por su familia ardía en su pecho, como una antorcha en la oscuridad. Sabía que debía tomar una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Y el eco de la voz de la mujer seguía resonando en su mente. Encuentra el valor, José. El encapuchado, con su sonrisa cínica, se dejaba envolver por la frustración. No puedes escaparte. Esto es solo el principio de tu tormento. Su risa reverberaba mientras las sombras comenzaban a moverse de forma más frenética. Una tempestad dispuesta a cruzar la línea y arrastrar a José a un abismo sin retorno. ¡No! ¡No me dejaré dominar por el miedo!, gritó, su voz resonando firmemente. Recordó las risas de sus hijos, el brillo de sus ojos llenos de vida. Fueron esas memorias las que lo sostuvieron. Sin dudarlo, José se lanzó hacia adelante, decidido a romper el patrón del horror. La mujer de cabello oscuro se movió a su lado, como una guerrera en la batalla. Su presencia irradiaba calma. Debes enfrentarte a ellos. No dejes que tomen lo que amas. José respiró hondo, sintiéndose más fuerte a su lado. Con un movimiento decidido, levantó la voz. ¡Alto! Aquí estoy. Y yo elijo el amor sobre el sacrificio. Las sombras se detuvieron, confundidas por su audacia. La figura encapuchada se encogió de hombros, intentando recuperar el control. ¿Cómo te atreves a desafiarme? La oscuridad siempre va de la mano del sacrificio. No lo aceptaré, replicó José, sintiendo que el grueso de la oscuridad comenzaba a retroceder. Las sombras parecían perder su forma, desdibujándose ante su resolución. En ese instante, comprendió que la luz era mucho más poderosa que el miedo. «Sígueme», gritó la mujer, señalando el camino despejado que ella había desnudado con su presencia. José no dudó, corrió hacia la luz, y con cada paso, las sombras se desvanecían, revueltas en la tormenta de su valentía. Los murmullos de miedo de sus vecinos comenzaron a acallarse. La figura del encapuchado tembló, su rostro ahora una máscara de furia. «Lo pagarás caro, José. Tus decisiones siempre traerán consecuencias». «No tengo miedo», respondió, con una claridad que resonó en cada rincón, «porque lo que más amo me da el poder para enfrentar esto». Su voz retumbaba con fuerza, como un eco en la distancia, burlándose de las palabras de la sombra. José cruzó el umbral de luz, con la mujer justo a su lado. En ese momento, la niebla empezó a desvanecerse, y el horror que lo había acechado durante tanto tiempo se disipó como un mal sueño. A su alrededor, el ambiente se transformó. La oscuridad dejaba de ser opresiva y, aunque todavía había ecos de lo que había vivido,
Se sentía liberado de la carga que lo había mantenido atrapado. Miró a su familia, que desde lejos observaba, aliviados. Sus hijos corrieron hacia él, y sus abrazos lo llenaron de una calidez que tantas veces había anhelado. La mujer sonrió, satisfecha. El amor siempre será tu mejor aliado. Las sombras pueden acechar, pero nunca podrán devorarte si te aferras a lo que verdaderamente importa. José comprendió que el sacrificio que había temido no era necesario. Las sombras no debían ser temidas, ni ignoradas. Eran parte de su viaje, pero nunca podían definirlo. La luz había encontrado su camino en su corazón, con el encapuchado gritando en la distancia, pero ya sin poder. La familia de José se alejó hacia el amanecer, dejando atrás una casa que había sido un refugio de miedo, pero también de valentía. José había elegido, había luchado y finalmente había traído a su familia de vuelta a la luz. Juntos, mirarían hacia el futuro, con el eco de un viejo miedo desvaneciéndose en el horizonte, reafirmando que el amor es el más fuerte de los sacrificios, y la luz, la única verdad. Así terminaron esos días oscuros en el vecindario, y aunque la vida nunca sería la misma, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier sombra que pudiera aparecer. Y tú, querido lector, si disfrutaste de esta historia y quieres seguir acompañándonos en nuestras próximas aventuras, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para darle al botón de like ahora mismo y alimentar el algoritmo. Tu apoyo hace la diferencia. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Haz que nuestra comunidad crezca y no te pierdas nada. Gracias por acompañarnos en este viaje.